Lo primero de todo, pues nada, agradecer a Joshua la invitación a participar en estos webinars. Pues eso, básicamente yo soy médico residente de oftalmología y hoy pues vamos a hablar un poquito de coroides, cómo funciona, digamos, esta capa vascular, las patologías que están relacionadas con ella y cuál es su fisiología básica, que es muy importante a la hora de aproximarnos más en detalle cuando queremos obtener detalle de la coroides, ¿no? Como vemos, la coroides ha sufrido un aumento exponencial de publicaciones relacionadas con la misma. Si hacemos la búsqueda simple en PubMed y ponemos el término coroid, vemos que se ha disparado de forma exponencial la cantidad de publicaciones que hay relacionadas con el tema de la coroides. ¿Y a qué se debe este aumento de interés por el tema de la coroides? Pues entre otras cosas, pues la coroides, a pesar de ser una capa vascular, como muchos otros tejidos vasculares del cuerpo, tiene una anatomía peculiar que comentaremos más adelante. Tiene unas características fisiológicas particulares y sobre todo el hecho de que tengamos unas pruebas de imagen más disponibles, sobre todo a nivel de laboratorios y consulta, que nos dan muy en detalle características de la coroides, nos hacen que vayamos en busca de un mejor conocimiento porque ahora empezamos a encontrar cosas que anteriormente no se veían porque no podíamos verlas por las pruebas de imagen que disponíamos y otras pruebas para entender mejor cómo funciona. Y aparte, pues se está empezando a ver que alteraciones morfológicas de la coroides también están implicadas con patologías del cuerpo. La coroides, como he dicho, es una capa vascular. Aquí tenemos a la izquierda pues, un diagrama de cómo sería la vascularización del ojo. Vemos que el ojo, a pesar de ser un órgano bastante pequeñito, pues tiene una vascularización compleja. La coroides recibe aporte vascular sobre todo de las arterias ciliares posteriores cortas y también de las arterias ciliares posteriores largas, pero está intrínsecamente relacionada, es decir, digamos que sería como una maraña. Y el drenaje venoso de la coroides se recibe a través de lo que serían las venas vorticosas y luego posteriormente las venas oftálmicas. La coroides se sitúa sobre todo subyacente a la retina y es, digamos, es una capa vascular que es más gruesa en la zona del polo posterior del ojo. Tiene un grosor de en torno a unas 200 micras. Y conforme nos vamos acercando, esta coroides se va acercando hacia la zona del cuerpo ciliar más anterior, se va adelgazando a en torno a una media de 100 micras, unas 100 micras. Como vemos esto de los grosores y conforme vayamos avanzando, vamos a ver que esto es algo relativo. Pero bueno, en torno a estos son lo que dicen los estudios promedio del tamaño que tiene la coroides en esas áreas. Aquí tenemos dos diagramas, ¿no? A la izquierda tendríamos un corte histológico de lo que sería la coroides, donde vemos cómo en la zona superior tenemos la retina y esa zona más transparente sería lo que sería la coroides, que vemos ahí muchas zonas circulares que serían los vasos de la coroides y luego vemos muchas otras zonas que están pigmentadas, tienen un color de oscuro, que eso es el pigmento de la melanina que es muy abundante en esta capa vascular. La coroides nutre, por lo tanto, como vemos, está muy relacionada con la retina y está muy relacionada con las capas externas de la retina. De hecho, se estima que en torno al 90% del oxígeno que precisan los fotorreceptores se recibe del flujo vascular coroideo. Y el hecho de que tenga mucho pigmento parece que está relacionado con el objetivo de que evite la reflexión retrógrada de la luz que atraviesa la retina. De hecho, esto en otras especies de mamíferos inferiores, que pues, son fundamentalmente especies nocturnas, en la coroides se desarrolla otra capa que se llama tapetum lucidum, que tiene esta función. Sobre todo, es una ventaja evolutiva para evitar reflexión excesiva de la luz cuando tenemos condiciones de baja luminosidad que pueden distorsionar nuestra visión. Aparte, la coroides, digamos, llega hasta la zona anterior, como hemos dicho anteriormente, del ojo y llega a la zona del cuerpo ciliar. A nivel del cuerpo ciliar es donde se produce la secreción de humor acuoso. Y la secreción de humor acuoso es lo que va a generar que tengamos una presión intraocular, entre otros parámetros. Es decir, las modificaciones en la secreción de humor acuoso pueden estar relacionadas con esto. De hecho, aunque el 90% del humor acuoso drena a través de la malla trabecular, que, como vemos ahí en trabecular meshwork, ahí es donde se drena el 90%, un 10% del drenaje de humor acuoso se produce a través de la vía uveoescleral. Y la vía uveoescleral pues, está, entre otras, relacionada con esto, con la coroides. Por lo tanto, parece que también existe como una relación entre los niveles de presión intraocular y la coroides, el flujo vascular coroideo.
Y luego, centrándonos ya específicamente sobre las diferentes capas que forman la coroides, hemos visto que está muy relacionado con el tema de la retina, pero la coroides tiene también diferentes capas. El avance de las técnicas de imágenes actuales, sobre todo las tomografías de coherencia óptica, y luego los diferentes cortes histológicos y demás, nos han ido dilucidando que las diferentes capas que conforman la coroides. Entonces, la coroides, digamos, que partiríamos en esta zona superior, se ven las células de lo que sería el epitelio pigmentario de la retina. Esto sería, digamos, la última capa de la retina. Subyacente tendríamos la membrana de Bruch y a partir de aquí empezaría lo que denominamos propiamente coroides, que comienza con la capa coriocapilar, que es una capa de vasos fenestrados, y luego tendríamos una capa de grandes vasos, digamos, o capa vascular. A nivel de investigación, esta capa vascular se divide fundamentalmente en dos franjas, la capa interna, que sería de vasos de mediano calibre, que se llama capa de Sattler, y la capa de grandes vasos, que sería la denominada capa de Haller. Luego, más externamente, tendríamos lo que sería la supracoroides, que es la capa de la coroides que ya está en contacto con la esclera. Pero como veremos aquí, ya las diferencias entre diferentes capas pues, son más difusas. Y por otro lado, tendríamos el estroma coroideo. Dentro del estroma coroideo, que es el tejido que se encuentra entre los diferentes vasos de la coroides, pues tenemos diferentes tipos de vasos linfáticos, como hemos visto anteriormente, las células que llevan melanina, los melanocitos, diferentes tipos de células que dan un poco de cohesión a los diferentes vasos que se encuentran en esta capa. Este diagrama, para terminar de resumir un poco cómo es la morfología de la coroides, muestra, digamos, tres capas. Veríamos cómo llega el nervio óptico en ese color morado y luego las diferentes células ganglionares y la retina, que también se encuentra en color morado. Luego tendríamos en color azulado la zona de la esclera y luego tendríamos entre ambas capas, entre el color morado y el color azulado, lo que sería la coroides. Mientras que la esclera y la retina, digamos, son capas más o menos homogéneas y más o menos incompresibles, siempre teniendo en cuenta de que estos son tejidos orgánicos, la coroides es una capa fundamentalmente vascular que se comportaría a modo de acordeón en muchas circunstancias. Como veremos, la coroides se encuentra entre estas dos capas y modificaciones tanto de presión positiva a nivel del interior del ojo como del exterior del ojo pueden producir modificaciones morfológicas de la coroides. En síntesis, la coroides estructural y funcionalmente normal es fundamental para que funcione bien la retina. Hemos visto que está relacionado intrínsecamente con el consumo de oxígeno en los fotorreceptores. Por lo tanto, parece que los flujos anormales coroideos pueden resultar en que los fotorreceptores no funcionen bien y que se mueran. Entonces, lo que se está viendo en las diferentes publicaciones es que hay diferentes parámetros de estructura y función coroideos que no se conocen bien y no tenemos actualmente ningún parámetro que nos diga cómo funciona realmente la coroides, sino es basándonos en la estructura morfológica. Pero vamos a entrar más en detalle a continuación. ¿Cómo se evalúa la estructura y función coroidea? Pues lo fundamental que tenemos aquí desde el punto de vista clínico y analítico son las pruebas de imagen. Clásicamente, la vascularización retiniana se ha valorado con la angiografía fluoresceínica y la angiografía por verde de indocianina. Básicamente, pues estas pruebas lo que utilizan es analizan cómo se comporta la vascularización del ojo. Utilizan diferentes colorantes que se unen más o menos a la globulina de la sangre, en nuestro caso a la hemoglobina, que tienen diferentes tiempos de fijación y a su vez tienen diferentes frecuencias de onda, de longitudes de onda de excitación y emisión. La angiografía fluoresceínica tiene una longitud de onda de excitación de en torno a unos 490 nanómetros y emite unos 530 nanómetros y esto hace que tenga, digamos, poca penetración desde el punto de vista del ojo. Anatómicamente, esta nos da buenas imágenes de lo que sería la vasculatura superficial, es decir, superficial desde el punto de vista interno del ojo y es sobre todo útil para ver cuando tenemos neovascularizaciones coroideas, que son pues útiles, por ejemplo, en pacientes que tienen degeneración macular, pero la angiografía por verde de indocianina en este caso tiene unas longitudes de onda más altas, lo cual nos permite obtener imágenes de mejor calidad de lo que se encuentra más profundamente más allá de la membrana de Bruch, pero no deja de ser pues una prueba puramente morfológica, es decir, no nos da parámetros cuantitativos que nosotros podamos analizar para obtener parámetros de función coroidea. No dan imágenes realmente tridimensionales que nos permitan valorar cómo está el epitelio pigmentario de la retina o las diferentes capas que hemos comentado que tiene la coroides.
y además son capas, por un lado, que no están exentas de riesgo porque son invasivas y requieren la inyección de un colorante en las personas que se están aplicando, y luego, por otro lado, nos pueden producir reacciones alérgicas que en muchos casos pues, pueden terminar de forma fatídica. Frente a este tipo de pruebas han surgido otras pruebas de imagen que se están utilizando para valorar la coroides. Inicialmente teníamos la interferometría láser o biometría óptica y luego tendríamos la tomografía de coherencia óptica, donde hay dos tecnologías básicas, que son la de dominio espectral y el sweep source. Con respecto a la biometría tiene, digamos, aquí vemos unas imágenes, unos diagramas A de cómo se verían los diferentes parámetros de la retina cuando realizamos una biométrica para analizar los parámetros coroideos. Y como veríamos, el P1 es el equivalente a lo que sería la membrana limitante interna. Luego, el P2 sería un parámetro que se da sobre todo a nivel intrarretiniano o en algunos casos corresponde con la membrana limitante externa. El P3, que nos da un eco de mayor tamaño, sería lo que equivale. Uno de los problemas que plantea la biometría a la hora de obtención de imágenes de la coroides es que pues nosotros no estamos viendo realmente dónde estamos obteniendo la imagen. Se basa fundamentalmente en la fijación del paciente. Esto hace que cuando nosotros realizamos estudios para valorar cómo de gruesa es la coroides por la diferencia en esa distancia que existe entre el P3 y el P4, si la fijación foveal no se realiza de forma adecuada, pues vamos a obtener únicamente la distancia que existe entre dos puntos. Esto hace que cuando queremos analizar la coroides con biometría, pues vamos a ver que tenemos que tomar múltiples medidas para luego promediar estas medidas y tener un valor aproximado de los grosores que existen. Pero además, el hecho de que no estemos observando directamente dónde estamos tomando la medida, pues hace que también tengamos en cierto modo un sesgo de medida. Es cierto que es una prueba no invasiva frente a, como hemos visto, las pruebas puramente morfológicas, pero no permite una evaluación morfológica de lo que sería la retina más allá de que sí permite evaluar el grosor coroideo y de forma más fina, digamos, de una forma promediada con diferentes medidas con una correcta fijación de los pacientes. Aparte, pues bueno, sí es cierto que permite medir otros parámetros oculares, como la profundidad de cámara anterior, etcétera, y cada vez los biómetros están aportando cada vez más detalle. Pero la prueba que a día de hoy está más desarrollada desde el punto de vista de investigación a nivel de la coroides es la OCT. La tomografía de coherencia óptica tiene diferentes tecnologías. Por un lado teníamos la tecnología de dominio espectral, por otro lado tendríamos el sweep source y por otro lado tendríamos la OCT angiografía. Como no es el fin de esta charla, pero bueno, citar que fundamentalmente las diferencias entre la tecnología de dominio espectral y sweep source son la capacidad de penetración de la OCT, es decir, la tecnología sweep source surgió posterior a la tecnología de dominio espectral para ofrecernos una mayor penetración a nivel de los tejidos oculares, con lo cual a priori nos daría mejores imágenes de lo que sería la tecnología de dominio espectral, de lo que sería la coroides. Pero con respecto a los problemas de penetración de la tecnología de dominio espectral, algunas casas comerciales desarrollaron un software que básicamente es el EDI, que nos permite situar el foco a nivel de la coroides y entonces pues, nos permite ese desplazamiento del foco a nivel coroideo obtener también muy buenas imágenes de lo que sería la coroides. Por lo tanto, la tecnología de dominio espectral con EDI y el sweep source serían tecnologías equivalentes desde el punto de vista analítico para valorar la coroides. Esta prueba nos ofrece cortes quasi real time con elevado detalle de lo que serían la retina y coroides. Son pruebas que no son invasivas, pero sí son bastante caras y luego es verdad que sí que tienen utilidad en clínica y pues esto se utiliza en las consultas día a día. Hecho que, pues bueno, esto ha motivado que cada vez haya más estudios publicados al respecto de coroides, sobre todo desde el punto de vista clínico y analítico. Y por último, pues lo que se está desarrollando más recientemente sería la OCT angiografía. La OCT angiografía a grandes rasgos nos permite obtener imágenes de lo que serían las estructuras vasculares del ojo, pero sobre todo superficiales, porque identifica rápidamente cómo se mueven los hematíes en el interior de los vasos. Esto nos emite una señal y realiza el software una reconstrucción de los diferentes vasos.
Esta OCT se está desarrollando porque está muy afectado por artefactos, por ejemplo, la presencia de condensaciones a nivel vítreo, etcétera, todavía en los software no las toleran muy bien. Y luego otro de los problemas que plantea la OCT en geografía es que tiene poca penetración a nivel ocular y solo llegaría a obtener imágenes de la capa coriocapilar, que como hemos explicado anteriormente, es de las capas que están más cerca de la retina, con lo cual tiene poca profundización. ¿Cómo se evalúa la función coroidea entonces? Pues para entender cómo se evalúa la función coroidea, primero tenemos que entender cuáles son las funciones coroideas que hemos comentado anteriormente y qué fisiología normal tiene la coroides. En primer lugar, pues hay múltiples parámetros que están correlacionados con el comportamiento normal de la coroides. Por un lado tendríamos lo que sería el aporte sanguíneo de la retina externa, que está relacionado con un parámetro que se llama presión de perfusión ocular. La presión de perfusión ocular es un elemento que está relacionado, por un lado, con los niveles de presión intraocular y, con otro lado, con los niveles de presión sistémica. Básicamente, la presión de perfusión ocular sería la diferencia entre la presión arterial media y la presión intraocular. Y esto determina el flujo coroideo. Con lo cual, hay diferentes estudios que comentaremos más adelante que pues han visto que modificaciones en estos parámetros modifican el tamaño de la coroides. Por otro lado, la coroides tiene una variación circadiana del volumen y está interrelacionado con múltiples parámetros del ojo, como pueden ser la longitud axial, los niveles de presión intraocular, la refracción, el estado refractivo del paciente, edad, sexo, etc. Y también se ha relacionado con patologías oculares y se han desarrollado parámetros para identificar cuando, por ejemplo, en pacientes con uveitis, alteraciones, por ejemplo, en el coro vascular index, nos van a dar que ese paciente, por ejemplo, puede estar recidivando o recayendo en esa enfermedad. El tema de la variación circadiana es uno de los temas fundamentales a nivel de la coroides. Nosotros, desde el punto de vista clínico, cuando tomamos imágenes en consulta, no nos paramos a observar si realmente nuestros pacientes se le estamos tomando la prueba en una determinada hora del día u otra. Pero ahora que está surgiendo realmente importancia en las variaciones morfológicas del grosor coroideo, tenemos que tener en cuenta que la coroides se ha estudiado que no tiene el mismo grosor a lo largo de un día. Si bien es cierto, hay variación de lo que los diferentes estudios exponen, parece que a lo largo de la noche, con el aumento del retorno venoso, que al estar en reposo y acostados, esto facilitaría que el éxtasis sanguíneo que hay sobre todo, o sea, el acúmulo de sangre que se produce en las venas, volvería a esa zona de capilares venosos y entonces eso aumentaría el flujo coroideo. De forma que a lo largo de la noche aumentaría progresivamente el grosor coroideo, para llegar a un máximo de grosor en torno a las 6 de la mañana. Ese grosor va descendiendo progresivamente a lo largo del día para llegar a un mínimo en torno a las 3 de la tarde. Y a partir de esa hora empieza otra vez a aumentar de forma progresiva. Estas variaciones de grosor coroideo que son significativas, tenemos que tenerlas en cuenta, por ejemplo, cuando queremos realizar medidas, ya que tenemos que saber que si vamos a tomar medidas de nuestros pacientes a una determinada hora de la tarde, pues a lo mejor para que esos parámetros sean significativos tienen que ser superiores a la estimación de la variación circadiana del grosor coroideo que sucede a esas horas. Es verdad que algunos estudios plantean otras hipótesis que son ligeramente diferentes, como puede ser, por ejemplo, que la disminución del grosor coroideo no se prolonga más allá de las 3 de la tarde, ¿no? Pero bueno, si bien es cierto que todos los estudios van en el mismo sentido, es decir, que parece que por la mañana tendríamos los grosores coroideos máximos que van disminuyendo en torno a lo largo de la tarde y luego progresivamente van aumentando. Los niveles de presión intraocular también se han relacionado con el grosor coroideo. Como hemos comentado anteriormente, la coroides tendría como un funcionamiento parecido a un acordeón, de forma que al situarse entre dos capas que son levemente compresibles en relación con lo que sería esta capa vascular, pueden estar relacionados con este grosor coroideo. De forma que cuando se aumenta, lo que han visto los estudios en las condiciones normales es que cuando aumentan los niveles de presión intraocular disminuye el grosor coroideo y al contrario, cuando disminuyen los niveles de presión intraocular aumentaría el grosor coroideo. Y también esto se ha relacionado, por ejemplo, en pacientes que tienen glaucoma. En los pacientes que tienen glaucoma, niveles elevados de presión intraocular, por lo que se realiza en estos pacientes
es pues cirugías filtrantes en los que se ha visto que cuando se reduce la presión intraocular se producen claros aumentos de lo que sería el grosor coroideo. ¿Por qué ocurre esto? Pues realmente hay muchas teorías al respecto, no se sabe. Algunas de las teorías dicen que no se produce realmente por ese efecto de compresibilidad o incompresibilidad de lo que sería la coroides, sino por una irrupción de lo que sería la barrera hematoacuosa que hay a nivel ocular, porque las cirugías filtrantes afectan a la anatomía normal del ojo y entonces pues esto podría ser que aumentara de forma transitoria esa bajada de la presión intraocular, que aumentara de forma transitoria los niveles de grosor de la coroides. La edad, la longitud axial, la presión arterial y el sexo también influyen directamente en la morfología coroidea. Lo que se ha visto en diferentes estudios es que conforme nosotros tenemos más edad, las rectas de regresión arrojan valores de coroides de menor tamaño. Es decir, que conforme vamos ganando años de edad, se produce una disminución progresiva del grosor coroideo, que puede estar o no en relación con la esclerosis normal que sufren los vasos a lo largo de los años. Pero sí está claro que si nosotros tomamos, por ejemplo, imágenes de OCT de pacientes que tienen 25 años y pacientes que tienen 75 años porque tienen degeneración macular y queremos estudiar su coroides, hemos de tener en cuenta, por ejemplo, las edades que tienen para ver qué cambios son significativos o no. Por otro lado, la longitud axial, si bien es cierto que nosotros ampliamente sabemos que los pacientes miopes tienen longitudes axiales altas y que las longitudes axiales altas y los pacientes miopes se relacionan con coroides estrechas, también se ha visto pacientes que tienen longitudes axiales que son más cortas, tienen, por ejemplo, coroides más anchas, con lo cual es otro de los parámetros que está también muy relacionado con eso. La presión arterial es un parámetro que también está en boga, pero básicamente estaría relacionado con el tema que hemos comentado anteriormente de la presión de perfusión ocular. Muchos estudios discuten la utilidad de la presión arterial porque no tienen claro que realmente influya. Porque algunos dicen que solo influye la presión arterial sistólica, otros que solo influye la presión arterial diastólica, o otros que dicen que no influyen, etc. Los que parecen más fiables son aquellos que calculan realmente los valores de grosor coroideo en relación con los valores de presión de perfusión ocular. Y luego el tema de el sexo. Los pacientes que son varones tienen normalmente coroides más gruesas que las pacientes que sean mujeres. Y esto es un valor independiente de la longitud axial del ojo. Es decir, que podemos pensar que nosotros tenemos varones y los varones que por talla media realmente tienen pues una morfología craneal con órbitas más grandes y con ojos más largos y por eso por lo tanto pues tienen coroides más estrechas, pero no, es que o coroides más grandes, pero no. Se ha relacionado que los pacientes varones tienen coroides más amplias, más anchas, y las mujeres tienen coroides más estrechas. Y con respecto a patología, básicamente esto no consiste en una clase de patología coroidea, pero decir que parece que valores de coroides muy delgada, que se denomina leptocoroides, o valores de coroides muy gruesa, que se denominaría paquicoroides, están relacionados con múltiples patologías, sobre todo en el campo de las uveitis. Se han desarrollado diferentes parámetros, como por ejemplo el Choroidal Vascularity Index, que nos permite predecir la recidiva de pacientes que tienen uveitis o historia de uveitis para predecir si ese paciente va a tener otra vez recaídas de su enfermedad o para predecir también cómo está evolucionando, por ejemplo, un paciente con uveitis. Y luego, otro de los parámetros en los que está realmente siendo en boga la coroides y cobrando importancia es un espectro de enfermedades que se llama enfermedad paquicoroidea, que como su nombre he dicho indica, es coroides muy gruesa. La enfermedad paquicoroidea es un espectro de enfermedades que pues, se ha venido desarrollando hace relativamente poco tiempo. Ha sido desarrollado fundamentalmente por el doctor Freund. Y pues bueno, hay algunos investigadores españoles que han participado en el desarrollo de la teoría de la enfermedad paquicoroidea, que básicamente introduce el concepto de lo que sería paquicoroides, que es que pues, una coroides grande se relaciona fundamentalmente con disfunciones del epitelio pigmentario de la retina con probabilidades de neovascularización. Este espectro de enfermedad paquicoroidea, básicamente lo que se observa es que hay un aumento de la capa de Haller y disminución de las capas coriocapilar y Sadler de tamaño, que puede asociarse con o no anomalías del epitelio pigmentario retiniano.
Aunque no se relaciona directamente el grosor coroideo de forma exclusivamente con aquella patología, pues ya que tiene que asociar una serie de características que se han establecido de forma clara. Se han establecido, pues bueno, este sería el espectro de enfermedad paquicoroidea, que estos pues, serían 6 enfermedades que se englobarían dentro de este espectro, que tradicionalmente pues, se han valorado de forma independiente, pero que parecería que están en relación con estas alteraciones estructurales de la coroide, que tienen una serie de hallazgos característicos desde el punto de vista coroideo. Por un lado, estas patologías presentan incrementos focales o difusos de lo que sería el espesor coroideo. Como hemos dicho anteriormente, estas variaciones están influidas por múltiples parámetros que condicionan ese grosor coroideo, pero aunque hay una gran variabilidad de estos grosores, sí parece que por encima de unas 300 micras de grosor coroideo podríamos considerar que hay incrementos del espesor. Por otro lado, tendríamos la terminología de lo que se denominan paquivasos. Estas enfermedades se ha observado que tienen unos vasos aumentados de calibre, sobre todo, como hemos dicho, en la capa de Haller, en la capa de grandes vasos, y esto se ha asociado con enfermedades como la coriopatía serosa central o la vasculopatía polipoidea coroidea. Y por otro lado, dos factores. Se observa en estas enfermedades que hay atenuación de las imágenes que se obtienen de la coroides interna, y esto además se relaciona con el adelgazamiento de las capas nucleares externas de la retina, y se produce una hiperpermeabilidad vascular, es decir, ese aumento del calibre vascular de la coroides estaría también relacionado con el aumento de la permeabilidad vascular, que pues hace que salgan al medio donde normalmente no están pues diferentes sustancias que pueden afectar pues a formar neovascularización, y esto pues está relacionado con múltiples patologías. Y bueno, para concluir, después de esta cantidad de datos que he dado, una serie de conclusiones que nos llevemos para casa. Por un lado, la coroides es una estructura vascular que tiene una importancia fundamental para el ojo. Esta capa vascular tiene una variación circadiana que es significativa en función de las horas del día que nosotros tenemos en cuenta, con lo cual las medidas que realicemos tienen que tener en cuenta que esta capa vascular pues tiene variación circadiana. Las pruebas de imagen actuales nos dan información estructural que te la dan casi en tiempo real, pero son cortes planos, no volumétricos. Es decir, que nosotros esa limitación que teníamos también con el tema de la biometría, también la podemos encontrar en la coroide desde el punto de vista de que nosotros solamente tenemos cortes planos y que no nos están dando un volumen. Entonces, pues si utilizamos aparatos que básicamente utilizan la estabilidad de fijación del paciente o un eye tracker para la obtención de imágenes, también va a depender que obtengamos buenas imágenes o no de la fijación del paciente, con lo cual no estamos aboliendo directamente la necesidad de que el paciente fije bien para obtener imágenes buenas. Y si cabe, estos son planos, es decir, no son medidas tridimensionales, con lo cual, pues esto también limita ese estudio de la coroides. Se está desarrollando la OCTA, pero la OCTA permite obtener únicamente imágenes de lo que sería la capa coriocapilar, y luego hay múltiples parámetros que se relacionan con la coroides, y claramente está descrito que la longitud axial, la presión intraocular, la edad de la persona, el sexo y su estado refractivo se relacionan con el grosor coroideo de una u otra forma, y las alteraciones morfológicas de la coroide se relacionan también con determinadas patologías que, como hemos visto, pues ahora también están en desarrollo, como sería, por ejemplo, el espectro de la enfermedad paquicoroidea. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención, y aquí os dejo mis redes sociales de Twitter y el contacto de mail por si me quisierais hacer alguna pregunta. Y ya pues doy paso a Joshua y pues si hay dudas, etcétera. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio, por esta charla tan interesante. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas para todo el que quiera hacer una consulta o comentar una duda. Y bueno, lo podéis hacer bien por el chat o bien